Tiempo de hablar de las elecciones al Congreso de la República, de la Cámara de Representantes, del Senado de la República, pero también las consultas interpartidistas, porque han pasado cosas muy interesantes en medio de esta elección. Mónica Pachón es docente de la Universidad de los Andes, es analista política, está con nosotros. Mónica, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Muy feliz de estar acá. Claro que sí, Mónica. Vamos a analizar varios temas. Lo primero, ¿cómo queda el Congreso de la República? Y quisiera arrancar dando este gran titular, que es que las fuerzas del pacto histórico y también de precisamente el Centro Democrático siguen siendo las más fuertes en el Congreso de la República. ¿Cómo analizar esta primera parte, Mónica? Pues yo creo que hubo un impacto importante para el Centro Democrático y para las fuerzas que están en oposición de las consultas, y eso empujó al Centro Democrático a tener más curules tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Evidentemente vemos un dominio del pacto histórico, una estrategia que pretendía ser parecida a la que estaba implementando el Centro Democrático de votar, ¿no? La consulta, la Cámara y el Senado, pero pues efectivamente salieron los votantes del pacto histórico y lograron un número de curules importantes, especialmente en el Senado, dándoles una ventaja importante, yo creo, a la hora de pensar en reformas o pues de sacar los votantes en las siguientes rondas de las elecciones presidenciales. Detengámonos un segundo en la Cámara de Representantes. ¿Cómo queda la Cámara de Representantes de cara a las presidenciales justamente con estos resultados? Bueno, pues la Cámara de Representantes es un mundo muy diverso. En la Cámara de Representantes tenemos la representación, obviamente, del Centro Democrático, que le fue muy bien en el mundo de la Cámara. También le fue bien al Pacto Histórico, pero tenemos los partidos tradicionales y aquellas curules que son típicas del Partido Conservador, del Partido Liberal, eh, y del partido de la U, algunas de Cambio Radical. Entonces ahí vamos a ver en esas coaliciones que no sabemos muy bien qué va a pasar, porque muchos de estos partidos, y este es el fenómeno pues que a mí me parece preocupante de la política colombiana, es que muchos de los partidos no tienen candidato presidencial. Entonces se declaran en libertad y hemos visto cómo hoy, por ejemplo, personas que han sido electas del Partido Verde ya han tenido, han pues un poco cantado su voto y después otros que cantan el voto para otro lugar. Entonces realmente esta idea de los partidos y un programa en el Congreso de la República no se cumple. Entonces yo creo que todavía hay mucha incertidumbre para las elecciones presidenciales y yo creo que nos toca esperar un poco las encuestas para mirar esos movimientos, porque los partidos no se mueven de forma unánime, especialmente aquellos que tienen la mayoría de curules que no se representan en la oposición o en el gobierno. Claro, pero hay una particularidad con ciertos partidos. Por ejemplo, le voy a poner uno de tantos ejemplos. En el conservador hay una parte precisamente de los congresistas que son mucho más adeptos al petrismo. Entonces, fíjese que hay un partido tradicional adepto al oficialismo en este momento. Entonces, es como difícil entender ese panorama complejo en el que queda la Cámara. Sí, la Cámara siempre es muy incierta porque en la Cámara siempre tenemos una renovación muy alta, y como usted dice, los partidos como el Partido Conservador o el Partido Liberal no tenemos una certeza sobre qué lugar van a tomar en la candidatura presidencial de ninguno de los contendores en este momento. Entonces, yo la verdad no me aventuraría a decir, sino que la Cámara siempre es incierta. Tenemos unas coaliciones postelectorales que van a empezar a surgir porque los congresistas electos se van a acercar a los candidatos y van a efectivamente a buscar apoyo, o van a mostrar su apoyo, digamos, a cada una de las candidaturas. Pero realmente yo me aventuraría a decir que estos candidatos electos a la Cámara de Representantes de estos partidos tradicionales inclusive van a esperar a segunda vuelta para incrementar su poder y su capacidad de negociación al interior del gobierno potencial que se pueda formar. Ahora, señora Mónica, hablemos de las consultas interpartidistas, hablemos de la gran consulta, hablemos
Paloma Valencia, de Juan Daniel Oviedo, y la pregunta es puntual primero, ¿cómo ve usted, digamos, ese resultado que tuvieron ambos, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, y cómo quedan entonces ellos para irse a esa primera vuelta presidencial? En caso de que Juan Pues Daniel yo, Oviedo acepte ser fórmula vicepresidencial. pues yo creo que el resultado de la gran consulta es un resultado importante. Estoy escuchando una voz adicional a la mía. No sé, Ya perdón, vamos a disculpa. corregir el tema del audio, tranquila, ya miramos qué puede estar pasando, pero entonces le refuerzo esa pregunta mientras vamos corrigiendo ese tema ahí del audio y es, Esa. Mónica, ¿qué pasa con la gran consulta? ¿Qué pasa con esos votos que obtuvo Paloma Valencia, que resulta para muchos siendo la gran ganadora de esta contienda? Pues mire, yo creo que la gran consulta es un ejercicio que funcionó bien. Los candidatos que estaban dentro de esa consulta afirmaron seguir en esta campaña electoral apoyando a la candidata Paloma Valencia. Creo que el resultado de Paloma Valencia en esa consulta es contundente, de la misma forma que es el resultado de Juan Daniel Oviedo. Ahora, yo no sé si esa unión se dé en la fórmula vicepresidencial. Hemos escuchado algunas conversaciones durante el día de hoy en donde pues usted mismo contaba un poco del almuerzo, de las conversaciones que han tenido y también sabemos que el candidato Juan Daniel Oviedo fue candidato a la alcaldía de Bogotá y no sé si quisiera repetir esa elección en, en, en el siguiente ciclo electoral. Entonces, lo que creo es que Juan Daniel obviamente está en una circunstancia muy positiva porque puede pensar en su futuro político de una forma amplia, desde lo nacional hasta la capital. Y creo que Paloma ha hecho un trabajo importante de recoger a todas las personas que han sido representadas en esta consulta. Perdón, de nuevo, otra vez el problema de sonido. Claro que sí, Mónica, ya estamos ahí trabajando por ese tema. Mónica, hay un tema que le quiero preguntar y es la otra consulta. Roy Barreras, Daniel Quintero, ¿cómo leer este resultado para ellos? Pues a mí me parece que el resultado de Roy Barreras y las demás consultas es un resultado muy pobre, es un resultado que demuestra que la fragmentación solo resulta en candidaturas bastante débiles y que al tener la obligación de tener que presentarse en la primera vuelta generan un problema, digamos, de coordinación al interior del sistema que es indeseable porque pues obviamente se pierden votos en candidatos que no ven viabilidad porque los votantes simplemente van a decir pues no voy a desperdiciar mi voto. Entonces creo que lo que hemos visto en términos de la fragmentación para las candidaturas presidenciales es a todas luces un problema que deberíamos resolver en el futuro próximo porque lo que hacemos es que la persona que queda elegida sea menos representativa y estemos sujetos a elecciones donde las minorías sean mayoría o pluralidad o ganen elecciones sin ser los más preferidos de la contienda. Pues muy bien, Mónica Pachón, analista, docente de la Universidad de los Andes, gracias por estos minutos con nosotros. Muy interesante el análisis, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted y hasta luego. Claro que sí. 6:17 minutos. Saludo hasta ahora a Gabriel Cifuentes, analista político. Gabriel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Pablo, muy buenas tardes para usted, para toda la audiencia. Lo vi muy activo ayer en medio de las elecciones, con Camila Zuluaga en la mesa, con María Margarita Lapaca Zuleta. Y esta mañana también Sí, señor. madrugando. Correcto, así que le quito unos minutos, Gabriel, y vamos a arrancar de inmediato. Arranquemos por el Senado, por el Senado. ¿Cómo queda conformado el Senado? Decíamos, hemos visto los titulares que hablan de la fuerza tan grande que tiene el pacto histórico y también el Centro Democrático, pero ¿cómo ve usted lo que ha pasado con el Congreso de la República? Pues Pablo, claramente hay dos fuerzas antagónicas opuestas, Mm. las dos fuerzas mayoritarias o los dos principales partidos que son el Pacto Histórico y el Centro Democrático. Hay que reconocer que el Pacto Histórico ha venido creciendo
se ha venido posicionando y llegar a 25 curules es un gran resultado en términos de votos y en términos de representación. El Centro Democrático también creció en estas últimas elecciones, lo cual también es una muestra de la polarización del debate público que ha llevado a que la gente tienda a sentirse más identificado con los partidos opuestos, con el partido que representa la derecha y la izquierda. Sin embargo, Pablo, es también muy importante señalar que ninguno de los dos partidos tiene mayorías en el Congreso. ¿Eso qué quiere decir? Que para generar los consensos, para darle gobernabilidad a una propuesta de gobierno, se va a tener que echar mano y lograr consensos, lograr acuerdos con los partidos y las bancadas tradicionales, como lo son el Partido Liberal, el Partido de la U. Si uno hiciera una distribución ideológica de los partidos por fuera del pacto histórico y del centro democrático, las cargas estarían muy repartidas, pero ninguno de los dos polos tendría hoy las mayorías en el Congreso. Lo entiendo perfectamente. Gabriel, tengo una pregunta. ¿La Cámara y el Senado arrastran votos? Es decir, las coaliciones, las alianzas, etcétera, son fundamentales para lo que pueda pasar en la primera vuelta presidencial. Es un fenómeno curioso porque las elecciones presidenciales, a diferencia de las elecciones de Congreso, no son elecciones que tradicionalmente estén marcadas por la movilización y la activación de las maquinarias. Por supuesto que las hay, pero los incentivos en una fecha como la elección del Congreso, donde son los congresistas los que impulsan sus estructuras y sus maquinarias, no se activa de la misma manera para las presidenciales. Yo creo que aquí la discusión va a ser distinta. En las presidenciales, más allá de los apoyos nominales que un partido u otro pueda hacer en una primera vuelta o en una segunda vuelta, es más la manera como los candidatos se conectan con el electorado. El electorado en las presidenciales suele ser un poquito más libre, estar menos amarrado de las estructuras partidistas. Por eso también los mensajes que se den en términos de las propuestas, de las fórmulas vicepresidenciales, de la postura política que asuman los candidatos puede llegar a ser más importante incluso que el anuncio de partidos adhiriendo a sus candidaturas. Hablemos de Paloma Valencia, de Juan Daniel Oviedo. Preparé para el equipo de producción la foto, estuvieron reunidos en la tarde, están reunidos en la casa de Paloma Valencia, están discutiendo la fórmula vicepresidencial, precisamente sobre lo que ha pasado. Primera pregunta, es ganadora, ¿no? Paloma Valencia, indiscutiblemente. Juan Daniel Oviedo es una sorpresa, pero ¿qué viene para esta gran consulta y qué viene en términos de alianzas de los próximos días que serán clave para este grupo de personas que estamos viendo en la fotografía? Pues digamos lo primero, Pablo, es que esta consulta era, si se quiere, una prueba de fuego para poder probar que efectivamente quien ganara, que todas las encuestas señalaban que iba a ser Paloma Valencia, fuera una candidatura viable, es decir, una candidatura que en la centroderecha pudiera competirle a quien hasta hace una semana era el único contendor de Cepeda, que era Abelardo de la Espriella. Entonces, lo primero de esta consulta fue demostrar a través del caudal electoral que se logró, que fue un caudal importante, que la candidatura de Paloma Valencia es una candidatura viable. A hoy comienza una nueva campaña donde ya no se van a tener 9 candidatos, sino que se va a decantar la lista a una sola, que contó con un respaldo importante, que se hizo contar, que sacó 3 millones, casi 3,5 millones de votos, que es una cifra que no es para nada despreciable y que seguramente va a calibrar su estrategia política para atraer sectores por fuera del centro democrático, por fuera de la derecha, que puedan seguir sumándole, porque la primera prueba que va a tener Paloma de Valencia es ganarle a Abelardo de la Espriella para poder llegar a segunda vuelta. Es decir, en esta etapa de aquí al 31 de mayo, el contendor para Paloma de Valencia no va a ser Iván Cepeda, sino que va a ser Abelardo de la Espriella. Esa consulta, Gabriel, se lo pregunto, logra casi 6 millones de votos, ¿no? La consulta de la gran consulta.
5.8, que es Correcto. la misma votación que tuvo la consulta del Pacto Histórico en el 2022, obviamente teniendo en cuenta los cambios del censo electoral, pero se le aproximó mucho. Esos votos, no de una sola candidata, no los 3 que obtuvo Paloma, sino los 5.8, ¿se pueden traducir para Paloma? Es la pregunta. No, los votos no son transferibles, Pablo. Hay muchos factores que inciden en la decisión de los electores. Muchos electores quizás votaban por Paloma por convicción. Otros electores que de pronto votaron por Juan Daniel Oviedo no lo harían por Paloma en primera vuelta. Quizás personas que votaron por Paloma, pero que se definen como personas de la derecha en primera vuelta, votan por Abelardo. Aquí no se puede entender que hay un voto monolítico, que hay una estructura que se traslada de una consulta a una primera vuelta, pero si uno mira las cifras históricas en las consultas, estas consultas sí suelen potenciar, impulsar las candidaturas, y sería extraño que Paloma no superara la votación que ya tuvo ella, e incluso que pudiera superar la votación de la consulta. Todo dependerá de la campaña que se haga de aquí al 31 de mayo, de la confianza que le pueda dar el electorado, y también que el electorado crea que Paloma Valencia efectivamente no solo puede vencer a Abelardo de la Espriella y activar el voto útil, sino también vencer a Iván Cepeda, que es el miedo de muchos ciudadanos que se definen de centro derecha. Gabriel, el buen resultado de Juan Daniel Oviedo en un caso hipotético de que él aceptara la vicepresidencia, ¿arrastraría votos de centro importantes? Sí y no. Sí, en el sentido que efectivamente él puede convocar a sectores moderados, pero eso también implicaría que Paloma Valencia, que es la candidata presidencial, diluya un poco esa imagen de uribista pura sangre. Es decir, el reto de Paloma es mantener una base en la derecha del centro democrático, de su partido, incluso tratar de arañarle votos a Abelardo de la Espriella, pero el mayor reto que va a tener Paloma Valencia es colonizar sectores moderados y de centro que no necesariamente se sienten a gusto votando por el centro democrático, y es en ese sector de centro que ahora parece que no tiene una cabeza visible, más aún después del resultado de la consulta de Claudia López, ese sector donde hay muchos indecisos que ella va a tener que ir a capturar. Y esos sectores indecisos no los ha capturado hasta ahora Belardo de la Espriella, y por el contrario, en esos electores puede generar resistencia a tener una opción extrema como puede ser Cepeda o como puede ser, a juicio de ellos, el candidato de la Espriella. Entonces, si Paloma Valencia tiene a Juan Daniel Oviedo, tiene la mitad del trabajo hecho, pero también tendría en su discurso, en su narrativa y en su campaña, moderar un poco el lenguaje para tratar de abrazar sectores más amplios de la población del centro y de los sectores moderados. Bien, me quedan dos preguntas, Gabriel. Claudia López, ella se presentó como ganadora ayer luego de la contienda, luego de las elecciones, pero ella, eso no es ganadora porque pues finalmente logró menos votos de los que esperaba. Ella esperaba más de 2.5 millones de votos, ¿no? Un resultado satisfactorio para esa consulta hubiera estado entre 1 millón y medio de votos. Es imposible, digamos, tapar el sol con un dedo. No le fue bien a la consulta de Claudia López. Digamos, tuvo la audacia política de tratar de oxigenar su campaña a través de la consulta, pero creo que no le salió bien la fórmula. Y efectivamente Claudia López la va a tener muy difícil para reencaucharse como una candidata viable de cara a la primera vuelta. El experimento no terminó saliendo bien, los votos estuvieron muy por debajo de lo proyectado, y la gran pregunta es quién va a poblar ese centro que ella dice representar, porque ahí también hay un candidato que no participó en las consultas, que se llama Sergio Fajardo, que igual también está en ese espectro de centro, pero que todavía, más allá de las encuestas, no sabemos
qué tanta atracción pueda tener en el electorado. Ya que usted me toca las encuestas, hubo encuestas que dejaban a Claudia López por encima de Paloma Valencia, y tiene que haber una crítica para las encuestas de esa falla que hubo ahí en ese resultado. Sí, digamos, las encuestas fallaron. Creo que dentro, si uno tiene que calificar de ganadores y perdedores, los resultados de las encuestas no le dieron a la mayoría de los indicadores que estaban midiendo, y es algo desafortunado porque igual las encuestas son instrumentos muy importantes para la toma de decisión dentro de las campañas desde un punto de vista estratégico, pero también pueden llegar a condicionar a los electores. Entonces, sí amerita una reflexión de fondo, saber qué fue lo que falló, por qué se falló, y de qué manera evitar que en adelante, sobre todo en una etapa crítica como la que se viene, que es la elección presidencial, las encuestas que salgan puedan dar la confianza necesaria para que sus datos sean entendidos como datos aproximados a la realidad. Y por último, Roy Barreras, todo lo que tocó Roy lo quemó, no le fue bien ni en el Congreso ni tampoco en su consulta. Su consulta fue muy poco votada y pues este fue un cabeza a cabeza con Daniel Quintero, pero muy regular, ¿no? Acá pesó mucho, Pablo, a mi juicio, también la instrucción del presidente Gustavo Petro y de Iván Cepeda a la base del petrismo, que no salieran a apoyar esta consulta. Esto sin lugar a dudas le restó muchos votos, y definitivamente a Roy Barreras no le fue bien en esta consulta. Tenía una meta de obtener 3 millones de votos para poder competir con Iván Cepeda, pero tras los resultados del día de ayer, lo que queda claro no solo es que a Roy Barreras no le fue bien con sus listas y en la consulta, sino que hay un líder indiscutido e indestronable en la izquierda que se llama Iván Cepeda. Competirle a Iván Cepeda en una primera vuelta para cualquier candidato progresista hoy parece que está fuera de discusión. Correcto. Muy bien, Gabriel, muchas gracias, muy completo el análisis. Muchas gracias por estos minutos con Noticias Caracol en vivo. Pablo, a usted, a toda la audiencia, una feliz tarde.